Bueno, tengo 1 hora más o menos. 2, está bien, 2, gracias. Era lo que necesitabas. Bueno, obviamente no vamos a resolver el debate, no es la idea, me parece que está, digamos, que el debate no soy yo, sino que me supera, es una discusión que está más allá de mi planteo y que vamos a seguir por escrito y que tiene una importancia política fundamental y que los invito sobre todo a leerlo y a no quedarse con lo que podamos discutir ahora, que no vamos a poder más que en mi caso responder una serie de puntos muy simplificadamente, como para decir, bueno, puedo responder algo, pero no voy a poder argumentar, salvo que me des más de 1 hora. La hora voy a usarla. Primer punto. Hay cosas que no sé si van dirigidas a mí. Perdão, Juan, uma aclaração acá para esclarecimento para o público. Uma das coisas, uma das virtudes da jornada é o seguinte: todos os convidados que estiveram aqui permaneceram todo o tempo nas jornadas. É a diferença dos eventos acadêmicos, em que a pessoa vem, apresenta, vai embora, vai curtir a praia, Joaquina, não sei mais o que. Todos ficaram aqui, está aqui Adriano Sotelo, está Matias, está Silvia, está Gilberto, todos ficaram aqui. Juan, Jaime, etc. Fernando, todos ficaram aqui. E aqui se estabeleceram algumas polêmicas importantes. Então, eu vou pedir, não é privilegiar o Juan, mas é valorizar um debate que surgiu aqui dentro, que é muito importante para todos nós, para ele naturalmente, para a mesa e para a qualidade do seminário. Ele não vai ter um tempo bolivariano, obviamente, mas ele terá o necessário para fazer uma intervenção. Somos chavistas, posso falar 3 horas. E además porque ele não é um bolivariano. Bueno, voy a hacer una serie de puntos y como decía, el primer punto no sé si todo era dirigido a lo que yo planteé. Algunas cosas creo que no son lo que yo dije, entonces algunas cosas voy a contestar y otras no, porque me parece que excedió mi planteo, sino que es un planteo más general, que como dije me excede. Cuando hice mi exposición cité autores, no es algo original mío, es parte de un debate que se está desarrollando sobre todo en Argentina, pero que existe en América Latina. En Venezuela está el planteo de Momer y Batista sobre la renta. Hay un debate que se extiende a lo largo de la historia del marxismo y no es algo que inventé. O sea, no es un debate conmigo. El primer punto, la idealización del capital y el planteo de que el capital se reproduce en todos los países iguales. En mi exposición claramente no dije eso. Claramente dije que América Latina se especializa en exportar materias primas y que eso implica una transferencia de renta que hace que no se desarrolle un capital que desarrolla las fuerzas productivas, sino un capital que es ineficiente y que sobrevive gracias a la renta. Es decir, es diferente que el de los países clásicos y no juega el rol del desarrollo de las fuerzas productivas. Lo que dije es, ¿por qué puede sobrevivir un capital que es ineficiente? No que no debería existir por una cuestión moral o por una cuestión teórica. Calculé sus costos, su productividad, planteé que en términos de competencia no era competitivo y que la renta que recibía era un mecanismo de supervivencia más allá de su capacidad competitiva. Quizás usé la palabra de no debería existir como una cuestión metafórica, pero lo que estaba explicando es un carácter particular de un capital particular. Que mostré que tiene menor productividad, podemos discutir si está bien medido o mal, que mostré que sus costos laborales son bajos, pero son más altos que los costos laborales de los capitales de Asia, y en ese planteo dije, con esos costos, ¿cómo sobrevive? Con algún tipo de compensación, y dije de dónde viene. Entonces, el punto de idealización de mostrar todos los capitales iguales, creo que no me corresponde. Después, si le ponemos un nombre, mi problema no es ponerle nombres, mi problema es explicarlo. Pongámosle el nombre que queramos. Pero el problema no son los conceptos, sino lo que está detrás de eso. Si queremos después a llamarle a eso dependiente, llamémoslo así. Pero no me sirve porque detrás de eso hay muchas cosas. Y podría remitirme metodológicamente a Marx cuando discute en las notas marginales a Wagner sobre el uso de los conceptos. No usemos conceptos, desarrollemos las determinaciones y después pongamos el nombre que queramos. Entonces no hice una idealización, marqué una particularidad. En términos históricos, claro que hay un desarrollo histórico y esa particularidad es histórica, viene de un proceso colonial. Pero lo que quiero mostrar es que la ruptura del proceso colonial que estructuró que se centre en las materias primas, minería, oro, y que estructuró diferentes formas de procesos coloniales, esclavitud en algunos,
mano de obra estructurada en torno a los estados existentes, en el caso de Perú, o situaciones en las cuales no había estados, como en la Argentina, en el cual la población no se podía utilizar, porque tenía una forma de cazador-recolector y no podía ser utilizada como eran utilizados los incas. Marca diferencias históricas. Pero el proceso de desarrollo del capitalismo lleva a una crisis del coloniaje y a la ruptura del patrón por vía extraeconómica, feudal, y sobre el monopolio del poder español hacia un mecanismo de términos de intercambio comerciales. Y el desarrollo del intercambio de equivalentes, hablar de intercambio de equivalentes no es negar la explotación e idealizar el capital. Claramente Marx plantea, y no Marx, no me importa si lo dice Marx, claramente el intercambio del valor de la fuerza de trabajo presupone la explotación y la miseria. El ejército de reserva que posibilita la superexplotación es resultado del intercambio de equivalentes que genera el desarrollo de fuerzas productivas y expulsa población. Entonces, que yo diga y refuerce la idea de intercambio de equivalentes no puede ser atribuido a una apología del capital. ¿Por qué que diga que hay intercambio de equivalentes, que es la condición de la explotación, es llamado apología del capital y negación de las contradicciones del capital? Yo sostengo el intercambio de equivalentes bajo la forma de ganancias diferentes, bajo la forma de la búsqueda de la plusvalía extraordinaria, bajo la forma de la renta, bajo la forma del interés. Perdón. Sí, perdón, bueno, tengo poco tiempo. Pero eso no estoy diciendo que anulan las contradicciones y estoy igualando todo y diciendo que no hay contradicción y es una apología de que todos podemos reproducirnos igual. No, esa es la condición de la explotación, la condición del ejército de reserva, la condición de la miseria relativa y la miseria absoluta de la clase obrera. Y es la condición que tenemos que revolucionar. No estoy planteando que el equivalente en una perspectiva de tipo idealista de que cada uno recibe lo suyo, no. En relación a la renta y la idea de que Marini no le da importancia, es cierto, no le da importancia, pero Marini, y Nilsson lo planteó claramente, para que no digan que es una lectura mía, parte de que la clave es el intercambio desigual por exportación de materias primas. Y toma a Prebisch, no porque tome los argumentos de Prebisch, pero para decir que hay intercambio desigual, dice que la prueba de que hay intercambio desigual es el deterioro de términos de intercambios y después los explica de otra forma completamente en contra de lo que plantea Prebisch. No es que digo que dice lo mismo que Prebisch, pero el argumento en intercambio desigual es clave y la clave es que se exportan materias primas versus bienes industriales. Entonces, ahí me pregunto, ¿las materias primas se producen en condiciones no reproducibles? ¿Existe la renta? ¿Qué magnitud tiene? Para decir que no es importante, en cierto momento lo cualitativo se vuelve cuantitativo, tengo que medirlo. Y pueden haber cuestionado mis mediciones, pueden estar mal, y lo podemos discutir, no son mías, tomé varios autores, y planteé para un periodo de largo plazo, que abarca todo este periodo, y tomé 3 países. Tomé Brasil, que del café pasa a otros cultivos, porque es cierto que entra en decadencia el café, pero empieza a exportar carne, empieza a exportar cereales, empieza a exportar otras cosas. Planteé el caso argentino y planteé el caso venezolano. Y en esos 3 casos, la renta, la ganancia del sector exportador es mayor a la ganancia del sector industrial de Estados Unidos, y podríamos hacerlo para Inglaterra, en todo ese tiempo. Significa que hay una ganancia extraordinaria. E históricamente hay un montón de elementos para pensar eso. El Estado argentino cobra impuestos a las importaciones sobre la base de sobrevaluación de la moneda. ¿Cómo se sobrevalúa la moneda de 1890 a 1930? El Estado venezolano acumula capital de renta sobre la base de la exportación de petróleo y construye un montón de procesos de autopistas de desarrollo. ¿Sobre qué base se sustenta el llamado populismo? Vargas, Perón, en gran medida por la expansión de la renta, y previo y después. Como digo, algo que está planteado como contradicción fundamental de la teoría de Marini no es presentado en términos de materias primas producidas, sino que es presentado como una materia que tiene menos trabajo. Es presentado en términos de un problema de valores y no de tasas de ganancias. Por eso planteé que era un problema ricardiano. No como un insulto, no como una cuestión chicanera, sino porque se están comparando valores y no tasas de ganancia. Y en ese sentido yo no niego el ejemplo que se pone de que hay una decadencia del sector agrario frente al industrial. Todo lo contrario. Explico el proceso de crisis de América Latina
como el proceso por el cual, por la revolución tecnológica, la revolución verde, y mostré un gráfico que mostraba que el peso de la renta iba cayendo, el proceso de Latinoamérica va perdiendo peso en el mercado mundial y va entrando en crisis. Y lo que era un proceso de expansión en el salitre desaparece y entra en crisis. Lo que era un proceso de expansión en otros lugares entra en crisis. Pero no desaparece la renta. Y el proceso de industria que aparece frente a esa crisis del sector primario es una industria ineficiente, es una industria de mercado internista, es una industria que produce en condiciones de competitividad bajas y que sobrevive con la renta que queda, como dije antes. Entonces, ¿qué se hizo con esa renta? Se la utilizó para eso. Y lo expliqué. No es que no digo qué se hizo. Y expliqué que no desarrolla fuerzas productivas. Y no es que lo hace por bondad, porque le gusta. Lo hace, y mostré el gráfico, para llegar a la tasa media de ganancia con capital e inversión de peor calidad. Ejemplo concreto, automotriz. Mandan plantas obsoletas. La Ford levanta su planta de Estados Unidos porque no podía competir con Toyota. La desarma y la instala en Argentina con menos productividad, con mayores costos y con los subsidios y la protección, que es transferencia de renta, obtiene la misma tasa de ganancia que en Estados Unidos. Eso es, no hay ninguna cuestión moral, hay una explicación concreta de qué se hizo con la renta en función de las ganancias. En ese sentido, mi planteo es que hay una tendencia a la decadencia. Y mi planteo es que en esa tendencia a la decadencia de América Latina aparecen otros elementos compensatorios para sostener esa industria ineficiente. Y lo que aparece es que esa industria ineficiente, para sobrevivir, tiene que obtener plusvalía por la vía que puede. Y como no es una productividad que está para el mercado mundial, no se puede expandir hacia el mercado mundial porque su competitividad es baja y sobrevive con parte de la renta, a medida que cae la renta busca otros elementos para reproducirse en ese sentido. En general, y tomando el caso argentino, tomando el caso brasilero, y podemos tomar otro, en Venezuela, por ejemplo, en México cambia y es diferente. Y yo no planteo que es en todos lados igual. En México, una parte importante de la mano de obra barata empieza a ser plataforma exportadora y eso cambia esta característica. Ya no es más una renta para que sobrevivan capitales ineficientes, sino que hay mano de obra barata para exportar. No niego que eso puede cambiar. Digo, no cambió ni en Brasil, ni en Argentina, ni en Venezuela. ¿Y qué aparece? Aparece la superexplotación como una necesidad de compensar la ineficiencia, pero sin que sea plataforma de exportación como es en China o como es en la maquila mexicana. ¿Por qué? Porque la superexplotación aumenta, pero no alcanza los niveles tan baratos de mano de obra como en el este asiático. Podemos discutir el carácter de la lucha de clases que permite que no sea tan bajo, que se baje el valor de la fuerza de trabajo, pero no a los niveles de Asia. Entonces, veo el proceso histórico y veo aparición de la superexplotación en un contexto concreto. No niego la superexplotación, sino que digo, da una particularidad. Queremos ponerle un nombre, pongámosle un nombre, pero no es resultado de ceder valor, sino de que se montó una industria gracias a la renta que ahora hay que sostener. ¿Y por qué hay que sostener? Porque esos capitales se quieren sostener. No hay que sostenerla éticamente o por una cuestión política. Hay que sostenerlo porque los capitales esos se sostienen. ¿Y cómo hacen para sostenerse? Mientras puedan bajar salarios, lo hacen. Y como no les alcanza ni con la renta que queda ni con los salarios, usan deuda externa. Y empiezan a endeudarse y a no pagar las deudas. Y eso les da una transferencia de riqueza que les permite sostenerse. Ese proceso entra en crisis cíclicamente, con la crisis de la deuda, con la crisis de más, y lo que van apelando es más y más a la baja salarial. Pero lo que está montado y lo que está operando son capitales ineficientes que siguen siendo capitales ineficientes. Más tecnificados, más grandes, con alguna capacidad exportadora, pero cuando uno los compara internacionalmente siguen siendo ineficientes. Y el proceso de transnacionalización no es la negación de esto. Primero, la transnacionalización en los recursos naturales no hay que confundir la transnacionalización del sector capitalista del terrateniente. Por ejemplo, en Venezuela la propiedad de la tierra petrolera era estatal. Lo que se estatiza después es la propiedad de la empresa petrolera. Eso significa que hay impuestos, regalías y transferencias por tipo de cambio de la renta, incluso sin estatizar la empresa. En Argentina el petróleo, la tierra es estatal, después se discute cuál es la propiedad de la empresa. En el caso agrario, las cuatro comercializadoras, ya termino, las cuatro comercializadoras son el sector comercial, pero los dueños de la tierra hasta los últimos años en los cuales empieza a comprar el sector extranjero de la tierra han sido siempre nacionales. Ellos llamado oligarquía, que no entiendo por qué llamamos a oligarquía si es capitalismo,
O son terratenientes, o son burgueses, o son pequeños productores, pequeños capitalistas. Ponerle el nombre oligarquía cuando supuestamente la teoría de dependencia discute que no hay un carácter feudal, no veo por qué usar ese nombre. Que pueda haber un proceso de transnacionalización no implica que la propiedad de la tierra tenga un propietario que tenga que radicarse en el país. Y eso implica que la renta tiene que llegar para poder irse. E implica ciertas particularidades. Y voy a cerrar porque ya me extendí demasiado. Definitivamente, toda esta discusión tiene una importancia política. Lo que estamos discutiendo son las características del proceso de acumulación, las características del Estado, las características de la lucha de la clase obrera y qué tareas tenemos. La teoría de la dependencia, como plantea Fernando y se planteó en la mesa, tiene una perspectiva de discusión en relación a las tareas de la revolución, y ahí parte qué entendemos por la revolución y qué entendemos por el socialismo. En la discusión frente a la tradición del Partido Comunista, lo que estaba en discusión, en gran medida, era la necesidad o no de una alianza con la burguesía. Y en gran medida el sustento de la idea de una alianza con la burguesía, que no era en el aire, y no era por la cuestión feudal, porque la postura de que había resabios feudales en los partidos comunistas se empieza a superar ya hacia la década del 40, y ya empieza a haber planteos diferentes, sino que la ilusión era que en los momentos de Vargas y en los momentos de Perón se mostraba que con la burguesía nacional había posibilidades de cierto desarrollo. Y que eso respondía a una política de desarrollo industrial guiada por el Estado, y que eso tenía ciertas potencialidades que después, con el triunfo de los sectores agrarios y extranjeros, se perdía. Lo que no podía explicar la teoría del Partido Comunista era por qué en esos momentos había cierto desarrollo, y lo atribuía a la política. Y al no ver la renta, y no ver el crecimiento de la renta en los periodos justo en el momento de la Segunda Guerra Mundial, no vio la sustancia de eso. Y al no ver la sustancia lo atribuyó a la política. Y de eso convirtió en una estrategia política de largo plazo. La teoría de la dependencia, que viene a criticar eso en el momento de la crisis de los sectores industriales, porque es en la década del 60-70 cuando empieza la crisis, se plantea el socialismo. Pero cuando empieza a crecer la renta de vuelta, que es lo que está pasando ahora, y Nilsson lo planteó claramente, Nilsson planteó la necesidad del capitalismo de Estado, de un avance hacia la centralización del capital, pero lo que aparece en Marini, lo que aparece en los marinistas y en lo que está en discusión en estas jornadas, es que es necesario algún tipo de democracia popular radicalizada. Porque ven que es posible con Chávez, con Evo o con Correa, más allá de las discusiones que surgieron acá, que políticamente se puede generar cierto crecimiento, que con cierta independencia del imperialismo se puede generar cierto crecimiento y que el problema es democrático. Pero lo que no están viendo es que esos procesos se montan de vuelta sobre la renta y que entonces la potencialidad no es una potencialidad política de democracia radical, sino que es la ilusión que genera que políticamente se genera cierto desarrollo cuando lo que hay es un crecimiento de la renta. Y cuando cae la renta se pone eso en evidencia. Veamos lo que pasa en Venezuela, veamos lo que pasa en Ecuador y potencialmente lo que puede ya pasar en Bolivia y en Argentina. Entonces, esta discusión es clave en términos de estrategia política. Y por eso invito a todos a no quedarse en este debate, sino a meterse ustedes en la discusión, porque es clave en nuestra organización política resolver estos problemas. Porque luchar, la clase obrera lucha, el tema es saber para qué luchamos. Y ese es nuestro rol. Disculpen por el tiempo. Gracias, Juan. Bem, eu vou tentar ser telegráfico para atender a demanda da mesa. Primeiro, Gabriel, papel da CELAC. Cadê o Gabriel? Veja bem, eu acho que a criação da CELAC cumpriu e está cumprindo um papel político da maior importância, da maior relevância, na medida em que antes os Estados Unidos pretendiam criar a ALCA com o conjunto das Américas, com exceção de Cuba. A ALCA foi implodida e se cria a CELAC com o conjunto das Américas, com exceção dos Estados Unidos e o seu apêndice, o Canadá. Então, do ponto de vista político, tem a maior importância. Ainda não é um bloco econômico que tem que coloca a questão da integração regional nas suas várias dimensões econômica, social e política, etc., cultural, na pauta real, por mais que esteja discutindo esse processo, e eu torço para que caminhe nessa direção. Daniel, se o endogenismo... Cadê o Daniel? Você vê o presidente da mesa dizer que eu fiz a maior crítica ao pessoal da CEPAL, ao pessoal da Unicamp, agora você vem dizer que eu sou igual ao pessoal da Unicamp. Você é fogo, né? O endogenismo dizia o seguinte,
que o Brasil já havia conquistado um desenvolvimento endógeno. Ou seja, que a dinâmica da economia brasileira, no fundamental, já era só pela lógica interna e não estava condicionada pela sua inserção no nível internacional, né? Isso não era verdade. Tanto isso se manifestou de maneira clara no momento que iniciou a crise estrutural, final dos anos 60, começo dos anos 70. O que ocorreu no Brasil? Não mergulhou já numa crise profunda, mas o milagre, parte fosse, se não fosse algumas modificações importantes pelo segundo PND, que eu analiso na minha tese, já teria entrado em estagnação naquela época, certo? Então, não é verdade que eles colocam. Para mim, o capitalismo de Estado não é para criar um desenvolvimento endógeno, é um instrumento de acumulação de força, um período que é possível em momentos de crise, não é em momentos qualquer. Em momento de crise do imperialismo é possível você fazer rupturas na direção de acumular força para o socialismo. É tão diferente do desenvolvimento endógeno. Hélio, se agora, com a crise atual, se abre uma conjuntura semelhante àquela que abriu lá nos anos 50, nos anos 70, favorável à integração. Realmente abre, né? Essa crise atual, ela não é uma crise nova, ela é a reemergência da mesma crise iniciada no final dos anos 60, que é a crise que eu digo do padrão de reprodução do capital de pós-guerra. Ela já... Cadê o Hélio? Ela se manifestou inicialmente aqui na periferia, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e agora, a partir de 2007, também no centro, né? Pô, bem, isso favorece o processo de integração, né? Um momento importante, crucial desse processo, é quando os chamados governos progressistas da América Latina, em 2004, conseguem impedir a criação da ALCA. Ao impedir a criação da ALCA, abriu espaço para a ALBA, abriu espaço para a Unasul, para novos processos de integração econômica, né? No entanto, da mesma maneira que as modificações internas nesses países, em alguns chegou a retroceder. O caso do Brasil, claramente, eu acho que retrocedeu algum intento de modificação que houve antes, né? Em outros, de alguma maneira, paralisou. E outros não paralisou, mas está tendo dificuldade de avançar, né? Isso também faz que gere dificuldade no processo de integração também, né? A dificuldade na ALBA tem a ver com a dificuldade que estão ocorrendo ao nível dos países que integram a ALBA. Mas é um momento importante, mais uma vez se coloca a questão, né, da integração de tal forma que foi possível você pensar a CELAC, com aquela característica que eu coloquei, e ao mesmo tempo pensar a ALBA com característica de integração mais profunda, etc. O Léo. Cadê o Léo? Você disse que eu pareço com Paulo Freire, as crianças dizem que eu pareço com Papai Noel, já houve época que os marxistas diziam que eu parecia com Marx, tem os músicos que dizem que eu pareço com Hermeto Pascoal, mais com Sivuca, né? Bem. Aí eu pergunto quando é que eu vou parecer comigo mesmo, né? Porque é isso que eu gostaria. Esse negócio que você colocou dos celulares, quando começou lá nos anos 50, aqui pela América Latina, os chamados bens de consumo durável, a produção, né, estava bem caracterizado, que o trabalhador não consumia bens de consumo durável, né, consumia os bens mais elementares, de alimento, calçado, roupa, etc., né. E aí, quando os trabalhadores começaram a consumir bens de consumo durável, se começou, que aí inclui agora celulares, né? Aí você começou a pensar, mudou essa questão da superexploração, a lógica é outra. Não mudou, porque se você for ver, o bem de consumo durável que o trabalhador consome não é o mesmo que as camadas mais altas e que a burguesia consome. A televisão que o trabalhador tem não é igual, o celular é diferente. Então é um outro tipo de bem de consumo durável que passou a fazer parte da cesta básica. Fernando, eu estou de pleno acordo com o Fernando. A gente, no tempo que tem para poder colocar a atualidade da teoria marxista da dependência, termina nem sempre reconhecendo o papel das lutas anteriores. Eu sou um daqueles que reconheço nem só das lutas, como das elaborações teóricas anteriores, né?
eu acho que a ciência avança pela superação das teorias anteriores, e o movimento social também avança pela superação das formas de luta anteriores, né? Eu, por exemplo, critiquei bastante quando nasceu o PT, que o PT era como se as lutas sociais no Brasil tivessem iniciado em 77, 78, né? E daí o PT teria nascido aí. É como se não tivesse luta anterior. Em algumas correntes da chamada esquerda revolucionária, em 68, também achava um pouco isso, que as lutas começaram em 68, até então era só reformismo, não tinha luta, etc., né? Mas havia correntes que reconhecia o papel histórico das lutas, não apenas das organizações de partidos de esquerda, como as lutas gerais do povo brasileiro, né? Havia organização que reconhecia desde a luta de Tiradentes, que vinha desde o Zumbi dos Palmares, etc., né? E eu acho que tem que reconhecer, eu acho que só se pode construir o futuro se tira as lições do passado, né? Uma das razões pelas quais eu também critiquei essa ideia de socialismo do século XXI, né? O século XXI, sim, é a tentativa de negar que houve uma experiência. Eu tenho que lidar com ela, para saber as limitações que teve, por que houve a derrocada, e também que lições eu tiro positivas do processo, né? Então eu acho que não se pode afirmar algo de novo sem partir de uma avaliação, de uma apreciação do que ocorreu no passado. Eu queria colocar duas coisas em relação ao que o Juan falou. Primeiro, em relação ao intercâmbio desigual. Veja bem, cadê o Juan? Está lá atrás. O intercâmbio desigual para a Marine não é apenas quando ocorre relação de troca entre, de um lado, matérias-primas e alimentos agrícolas, e de outro lado, produtos industriais. Não é isso. Não é só isso. Ele começa assim, quando ele analisa o começo do processo. Mas você vê a sequência do livro dele, Dialeto da Dependência, que ele mostra como é que isso aí se dá depois que algumas nações da América Latina se industrializam. Segue tendo intercâmbio desigual. Porque a questão básica é você realizar a relação de troca entre produtos de composição orgânica mais baixa com produtos de composição orgânica mais elevada, sejam industriais ou agrícolas, certo? Essa é a lógica que está lá colocada em Marinho e tal. Sobre a questão lá que não se entenderia o Getúlio e o Perón se não houvesse, isso que eu entendi da sua colocação, não sei se é isso mesmo, se não houvesse essa renda extraordinária e tal. E não conheço bem a situação da Argentina, conheço pouco. Conheço a do Brasil, sou um razoável conhecedor. Dediquei quase que a vida inteira a isso, né? Pô, bem, aqui não foi nada de renda extraordinária, o que viabilizou a industrialização do período de Getúlio, ao contrário. E aí tem um pouco a ver com o que o Jaime Osório colocou. Uma coisa é produtos de mesa, de alimentação básica, que a Argentina tinha lá os cereais, o trigo e a carne. Isso explica porque que a Argentina, segundo o seu Estado, não fez a moratória. Ela não precisou fazer, porque ela não entrou em insolvência externa como os demais países entraram, porque os demais países exportavam ou minério, que quando cai a produção no centro, cai, ou então sobremesa, café no Brasil. No Brasil, para poder manter o preço do café ao nível internacional, já se vinha comprando desde 1906, pelo Acordo de Taubaté, o Estado já vinha comprando o excedente e acumulando. Que depois o Getúlio seguiu comprando e não acumulando, queimando, tocando fogo, né? Pessoal, o seu Estado disse que é uma política keynesiana, o que ele fez, para poder manter o preço no mercado internacional. Então não havia renda extraordinária. Agora, o que ocorreu foi o seguinte: o que o Getúlio fez foi transferir, via chamado confisco cambial, parte desse valor que o Estado transferia para comprar a produção de café, para transferir para a indústria, né? Não é à toa que isso foi diminuindo a renda, a lucratividade na produção de café, e foi diminuindo a produção de café. Eu tenho um livro que chama Economia Brasileira Contemporânea, que analisa esse processo, né? Foi diminuindo a produção de café. Chegou a um ponto que não tinha mais praticamente renda a transferir. E aí o Getúlio teve que se enfrentar
direto, de maneira mais aberta com capital estrangeiro, para tentar impedir a drenagem de recursos para o exterior, para poder viabilizar a continuidade do processo de industrialização por a lei de remessa de lucro, que foi um dos momentos que houve a pressão sobre ele para a derrocada dele lá no segundo governo dele, né? Então, no Brasil não houve isso, né, questão da renda extraordinária, não sei no caso da Argentina. O Danilo, mediações... Eu não consegui entender direito a pergunta do Danilo. É mais uma afirmação do que uma pergunta. É isso? Então, tá bom. Então, obrigado. Aproveito para mais uma vez agradecer os organizadores, agradecer o Nildo, toda a equipe que alguns ainda estão aqui, e a todos vocês pelo fato de ter tolerado o Paulo Freire aqui falar tanto assim. Yo le agradezco a Juan el moderado tono y la respuesta con el poco tiempo. Les quiero decir a ustedes y a Juan también que digo estas cosas me apasionan porque está en juego muchas cosas, digamos. Entonces no es el afán de querer imponer un punto de vista, que la pasión no obnubile la razón y que sea la razón y no la fuerza con lo que se habla, con lo cual ustedes se queden, digamos, que sean razonamientos, argumentos, etc. Estamos discutiendo además entre compañeros que estamos en un mismo bando. No me imagino, digamos, una discusión de este tipo y tan civilizada con enemigos de clase. Estamos discutiendo en el mismo bando, viendo cuáles son las posiciones y qué consecuencias tiene afirmar esto, afirmar aquello, y esto evidentemente tiene consecuencias políticas. La teoría de la dependencia es una teoría radical, porque a diferencia de lo que yo señalaba, más bien, introduce un matiz dentro de lo que yo intenté enfatizar el otro día respecto al desarrollo-subdesarrollo. La teoría de la dependencia introduce un tercer elemento: las clases dominantes locales como responsables de la situación de dependencia. Y esto va complejizando el análisis. Ya no es el problema, digamos, de que aquí estamos los países subdesarrollados y allá los desarrollados y miren qué mal nos va con ellos. No. Los enemigos están aquí adentro. Y muchos de los aliados están allá también. Entonces, la situación es más compleja que lo que podría ser una simple concepción dicotómica del problema. Desde ese sentido, digamos, desde el punto de vista que es una teoría que es capaz de develar las responsabilidades de las clases dominantes locales en lo que sucede en nuestra región, en donde no le vamos a echar la culpa solamente al imperialismo, sino que vamos a responsabilizarlas también a ellas respecto a lo que ocurre en miseria, en hambre, en pauperismo, en desempleo, etcétera. Es evidente que no es una teoría que se lleve bien en la academia, sobre todo en una academia que está inscrita dentro del dominio de intereses de clase. Son situaciones excepcionales y qué bueno que se produzcan, digamos, pero a nadie le va a gustar que en teoría económica le enseñen a la gente teoría de la dependencia. Ya no digo teoría del subdesarrollo o teoría de la CEPAL, teoría de la dependencia, donde hablen de las clases dominantes y su responsabilidad respecto a este tipo de procesos. Entonces, vamos a contrapelo de los puntos de vista dominantes, vamos muy a contrapelo y no tenemos por qué alarmarnos de que nos combatan, más bien debiéramos alarmarnos que no nos combatan. No debemos alarmarnos de que nos cierren las puertas, debiéramos alarmarnos cuando no nos cierran las puertas.
ahí quiere decir que las cosas no las estamos haciendo bien, o que no vamos en la línea respecto a el espíritu y el cuerpo de estas formulaciones. Vamos a proseguir esta discusión con los compañeros de Razón y Revolución. No es una discusión personal. Con Juan, Jaime, además yo no estoy aquí dando a conocer el punto de vista de la teoría de la dependencia. Yo me inscribo, creo inscribirme dentro de este cuerpo teórico, pero no soy vocero de una teoría de la dependencia. Esta no es una organización política. Y por eso mismo, a su vez, ni Marini, que fue el que hizo las principales formulaciones, se puede hacer responsable de que algunos de los que se consideran teóricos de la dependencia o gente que se adscribe a la dependencia, en qué es lo que anden haciendo. Imposible, pues, ya empezar a pedir una responsabilidad casi militante en este asunto frente a un cuerpo teórico. Vamos a seguir haciendo la discusión y en los mejores términos, con la mayor cabeza fría y el corazón caliente, y pues participemos todos los que podamos en este tipo de debates y en otros tipos de debates. Qué bueno que el YELA nos ofrece en este caso la oportunidad de poder hacer estas discusiones acá. Es una preciosa oportunidad, una magnífica ocasión y en fin, lo más importante es que cada uno de nosotros salga con algunas ideas nuevas respecto a cómo afinar, cómo mejorar la reflexión, cómo mejorar prácticas, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Para ti, bandera.